Ya, estamos listos. Listo, listo. Ahora está eso. Miren, quería primero enfocarles más o menos en dónde estamos del programa un poquito. Em, por aquí. Se quedó dormida Carolina, ve, hay una. Ah, ya, ahora sí. Hay una sala de espera por ahí. Por favor. No, profesor, ya están aceptadísimos los compañeritos. Está en prueba, ¿ves? Me parece súper bien. Ya, perfecto. ¿Ahí están visualizando el programa o no? ¿Qué están visualizando? ¿Me pueden confirmar, por favor? No se ve nada. Ya, entonces falta el compartir bien. Documentos. Un momento. Tengo que seleccionar primero el documento aquí. Ahora sí. Ahí visualiza ya, ¿verdad? Ahí están visualizando parte del programa, ¿cierto? Así es, profesor, ya se puede ver. Bien. Ah, es lento un poquito el proceso. Bien. Entonces, más o menos estamos en la primera unidad con respecto a funciones, ¿verdad? Que más o menos, vamos a intentar ver la mayoría de estos tópicos para más o menos entender todo este concepto y después ver las aplicaciones relacionadas, no sé, a exponencial que les comenté, la función logaritmo que es clásica, la recta o la lineal que uno le llama y la cuadrática, ¿verdad? Y hay conceptos que voy a ir explicando, digamos, que lo que nos falta, que es una función par, una función impar, cosas así, ¿verdad? Entonces, todo eso quiero que el concepto quede claro ahí. Y cualquier concepto, digamos, que quieran, digamos, reforzar, lo podemos hacer en clase directa también, ¿ya? Pero ahí me van ustedes preguntando. La idea es que se entienda estos conceptos en lo más simple posible, ¿verdad? No queremos igual mucha matemática profunda, pero para estos conceptos no, es súper fácil entenderlo mirando los gráficos, ¿eh? Entonces, eso es más o menos el propósito. Bien, entonces ahora voy a compartir aquí. Entonces, ahora voy a compartir la plataforma del GeoGebra, ¿cierto? Que ustedes ya lo tienen bien incorporado. Ahí está. Entonces, esto es la parábola, ¿verdad? Sí. Voy a primero a un poco motivarle lo siguiente, ¿no? Lo que queremos entender, primero, la parábola como objeto matemático, que es la cosa más básica, que es lo que aparece en la pantalla. Ahí visualizan la formulita, ¿verdad? ¿Visualizan ahí? Sí, profe. Ya, entonces, mira, lo que quiero que entiendan primero la cosa básica, o sea, el formato de este fenómeno es objeto simple de una variable al cuadrado. Bien, entonces el x, recuerden que es una variable que va variando para representar el dominio. Entonces, según la escala aquí, recuerden que el dominio se ve en la parte de abajo, ¿verdad? Entonces el dominio sería todos los reales, ¿ves? Por eso que, a pesar de que en el gráfico se ve un pedacito de función, pero es eso. Y lo que
ustedes pueden ir en casa, digamos, después practicando, digamos, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Eh, otra función, por ejemplo, para que vean cuál es la diferencia entre uno y otro. Es lo que quiero que vean con respecto al signo, ¿eh? Pero mira, le voy a poner menos x al cuadrado, mira, menos x al cuadrado. ¿Ve? Y miren lo que visualiza, ¿ve? Entonces uno se abre hacia arriba, ¿cierto? Que es el positivo. Y es natural porque como está elevado al cuadrado, todas son cosas positivas, ¿verdad? Y aquí es el negativo al cuadrado, o sea, no tiene nada positivo, sino al contrario. Por eso que el color azul se abre hacia abajo, ¿sí? Eso es el término como función, ¿ve? Y los elementos que tiene las parábolas, ¿cierto? Tiene que ver con este puntito que es importante que se llama vértice. Después voy a usar la pizarrita igual, solo para complementar lo que ven en el gráfico, ¿ve? Entonces, esto de acá, este puntito 0, 0, en este caso se llama el vértice. Y hay un elemento importante que toda parábola, tienen varios elementos, pero uno de los representativos es lo que se llama el foco. O sea, el foco tiene que ver con, en alguna posición acá, alguna posición, pero siempre en la recta que divide al gráfico en dos partes simétricas, porque todas estas son simétricas, mira. La parte que está acá a la derecha y a la izquierda, digamos. Voy a poner un comentario ahí, por ejemplo, ahí activé solo uno, ¿cierto? Entonces, miren, tiene así, ¿ve? Entonces el foco es un numerito que más que un número es coordenada, ¿verdad? Pero está en donde siempre abraza la parábola. Donde siempre abraza la parábola, pero acá hay un punto bien representativo que se llama foco, ¿sí? ¿Bien? El foco. Entonces, eso es el elemento importante de las parábolas, ¿ve? Los vértices, es importante el foco, ¿bien? Entonces, la pregunta natural es ¿por qué se genera ese gráfico, o sea, ¿cierto? Que es la pregunta que ustedes a lo mejor están pensando, ¿sí? Y la importancia también, ¿para qué son estas funciones, Entonces, el hecho de acá, el vértice es importantísimo porque de alguna forma después le vamos a dar una interpretación que puede ser algo que representa la altura más baja posible, en términos matemáticos se llama si tiene un mínimo, ¿sí? Pero si se abre al otro sentido, sería si tiene un máximo. Entonces, esos objetos de máximo y mínimo es como lo que ustedes ya más o menos han visto como problemas de optimización que a veces se le conoce. ¿Ven? No sé si esta parte quedó clara solo con este formato. ¿Sí? Mm. ¿Preguntas por ahí? Bien, entonces lo que voy a agregar, miren, para que vean, entonces me voy a quedar solo con el positivo para que vean. Este es obviamente esta, ¿no? Entonces lo que voy a agregar otra función, pero modificando un poco, miren. Lo que van a ver, miren, lo siguiente, miren. Voy a copiar este aquí mismo. Lo voy a dejar aquí. Aquí lo voy a colocar. Miren lo que voy a hacer una traslación y voy a sumar un numerito o voy a restar. Primero voy a sumar para que entiendan qué es lo que hace, ¿ve? Y ahí coloco ahí. Miren qué es lo que pasó. El verde que era el original, ¿verdad? Que es el x cuadrado. Y aquí he sumado un numerito más 2, miren. Y se ha trasladado al número -2, ¿sí? Entonces, la pregunta natural, ¿cierto? Entonces, si sumo, en lugar de sumarle el resto, por ejemplo, ahí, miren lo que va a pasar. Se va a trasladar al otro lado, ¿sí? Entonces, entender de alguna forma estas traslaciones, basta entender la primera original, ¿ve?
Entonces, eso es lo que quiero, que ese proceso lo encuentren clarito, digamos, para que no se confundan, ¿sí? Entonces, y lo mismo pueden jugar, por ejemplo, aquí. ¿Se acuerdan que colocábamos un negativo afuera? Aquí lo colocaron un negativo. Miren lo que va a pasar. Eso, ¿ven? Entonces, con esa simple manipulación algebraica, cambia de alguna forma la parábola, pero lo único que se está trasladando, ¿sí? Se está trasladando, ¿eh? Entonces, ese objeto matemático queremos entenderlo por qué pasa eso, ¿sí? Pero el GeoGebra ha ido un montón, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, siempre voy a incorporar harto los software, digamos, para entenderlo bien los gráficos que uno acostumbra, ¿sí? Entonces, siempre hice una manipulación muy básica, ¿cierto? Y hay otra manipulación, mira que voy a hacer. Vuelvo al original acá. Voy a hacer lo siguiente. Es como el original ahí, arriba, o el modelo que está, ¿verdad? Pero voy a colocar algo que llama la atención, mira. Aquí, si ustedes miran delante del x cuadrado, es uno. Lo que voy a poner aquí es lo siguiente, mira. Voy a poner un 4 o 5, digamos. X al cuadrado. Ok. Entonces, mira qué es lo que aparece. Una es más angosta que la otra, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Una más angosta que la otra. Entonces, lo que tiene detrás aquí, hay una escala, ¿ve? Un factor, dependiendo de este numerito, ¿cierto? Y van a ver lo siguiente, miren. Esto es cuando le puse aquí el... Y ahora voy a ir jugando, ¿eh? Miren, ¿te parece mucho? ¿Sí? Y ahora le voy a quitar un número más pequeño que uno. Por ejemplo, voy a ponerlo aquí, un cuarto, por ejemplo. Ahí. ¿Y qué es lo que van a pasar? Mira. Se dieron cuenta del el verde, recuerda el original, ¿ves? Entonces, meter una escala adelante significa o ensanchar o, digamos, hacerlo más angosto, ¿eh? Para que se vea una tercera, a ver, vamos viendo. Le habíamos puesto 4, ¿verdad? Le voy a poner 4 x al cuadrado. Ahí. Miren lo que ve ahí, ¿eh? ¿Sí? Entonces, la color rojo, miren, se metió dentro del verde, el gráfico, dentro del verde. El color azul salió fuera del verde, fuera del verde. Entonces, aquí en este hay una cosa interesante, ¿eh? Cuando este factor es más pequeño que uno, miren lo que está pasando, ¿eh? Cuando más pequeño que uno, como que se sale hacia afuera del grafo, del verde. Y cuando es más grande que uno, que es el color rojo, entra a la parte superior. Bien. Y eso es lo que quiero explicar de alguna forma con la pizarra aquí. Bien. No sé si hasta ahí vieron que la variación es importante, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, consulta? No, profe. Ya. Eso es lo importante que quede clarito. Después ustedes pueden practicar en casa viendo el video cómo hemos ido generando este objeto matemático, ¿verdad? Ahora voy a intentar ver, escribir algo para que un poquito no se me aburran ustedes. Ahí, ahora voy a compartir la pizarrita ahí. Veamos cómo nos va. Ahí ya lograron ver la pizarra ahí, sí, ¿verdad? Que a veces se desfasa en el tiempo, ¿verdad?
Entonces, al final, nosotros la notación con respecto a la recta ya vimos, ¿verdad? Que ya lo entendimos bien. Al menos que tengan alguna pregunta con respecto a la recta. Simplemente voy a hacer un pequeño resumen, ¿verdad? La recta siempre basta lo representábamos así, ¿no? La ecuación y mx, ¿cierto? Recuerden que la m es la pendiente más un punto que podría ser trasladado. Bien. Esta es una forma, ¿cierto? Que ya lo voy a poner ahí para que se acuerde un poquito. La otra posible forma, ¿cierto? Era, lo voy a poner en un cuadrito aquí, sería y menos algunos puntos por donde pasa. Lo hemos puesto así, su pendiente aquí, pero en esta forma, ¿verdad? X menos el otro puntito, la primera coordenada del otro punto. Esta es la segunda coordenada, el otro punto, ¿eh? Entonces esto de aquí, la otra formulita, es la otra presentación. ¿Eh? Profesor, yo tengo una consulta. Dime, dime. ¿El material de apoyo dónde lo está subiendo? El material de apoyo lo voy a subir a Deca, pero no lo he subido todavía. Ah, ya, perfecto. ¿Bien? Ok. No, más bien voy a anotarlo por acá, Deca, ¿no? Se me vaya a olvidar. Este sábado tenemos una clase, ¿sí? ¿Verdad? Nos toca, de nuevo. Ahí les voy a llevar una lista de ejercicios para trabajar también en clase un poco relacionado a estos temas, ¿les parece? Ok. Y, listo, listo. Ahí lo anoté. Entonces ahí tienen la ecuación, la segunda forma que aparece, ¿cierto? Y la tercera se llama la forma general, ¿sí? Ya. O sea, donde se mezclan toda la estructura sería AX más BI, son constantes, ¿cierto? Más C igual a cero. ¿Ya? Ahí tienen ¿bien? Este es para la recta. Entonces, ahora nos toca esta categoría. Ah, mira, esto es importante, mira. Cuando yo miro solo la recta, quiero entender este concepto al inicio, ¿verdad? Hay un concepto por acá. A desdoblar esta pizarrita. Lo que es función par, que es lo que les piden entender ese concepto. Función par. Y el otro concepto, lo que es función impar. Función impar. Hay otro concepto ahí, que es la función creciente. El mismo nombre le dice, ¿cierto? Creciente. Y como el antagónico de creciente, función decreciente, ¿verdad? Ponen así, decreciente. O sea, algo que crece y algo que decrece, pero en sentido matemático, ¿qué es? Eso es lo que uno quiere entender. Bien. Entonces, con este concepto de recta, voy a explicar un poquito lo siguiente. Tengo Entonces, por ejemplo, una recta bien simple por acá. Mira. Por ejemplo, algo que pase por el número aquí, por el número 3 por ejemplo. Bien. Entonces, miren, cuando pongo aquí algo que pase por el número 3 estoy haciendo más o menos esta referencia, ¿ve? ¿Sí? Esta referencia. Entonces, cuando veo ese número 3 porque el B vale 3 eso es lo que estoy haciendo. Y lo voy a dar con esta inclinación, por ejemplo,
Yo lo elijo alguna pendiente, ¿verdad? Recuerden cómo es la manera de mirar aquí. Esto que estaba en la diagonal es cuando m vale 1. ¿Bien? Cuando es mayor que 1, tengo que mirarlo así. Que pase por este punto y lo voy a mirar así. Un poquito más grande que 1 voy a poner así. Sí. ¿Bien? Entonces estoy considerando alguna recta que pase por este punto. Y con alguna pendiente más grande que este numerito. Más grande. Entonces, ¿cuál sería su ecuación? Simplemente es esto. Tomo de la forma 1 y se forma así, ¿ve? Igual. Y tú le das el valor, ¿ve? El m, como yo quiero un número más grande que 1, no necesariamente entero, puedes darle decimales, fracción incluso, pero por simplicidad lo voy a poner así. 3, por ejemplo, es más grande que 1. X, ¿cierto? Porque recuerden que el formato que estoy acá, ahí me estoy dando un m que vale 3. ¿Y a dónde se traslada? ¿En cuántas unidades aquí? 3, o sea, más 3. ¿Sí? Entonces, miren, simplemente, ¿se acuerdan? Tabulan así, por ejemplo, con X y para que vean que efectivamente pasa por ese punto, ¿eh? ¿Y cuál es el valor más básico que uno se da? ¿Se acuerdan? Cero, ¿verdad? El más básico, sí. Pero puede ser cualquiera. Entonces, cuando X vale 0, reemplaza acá, ¿cierto? Cuando X vale 0, entonces esto se anula y te queda 3. Entonces pasa por el punto 0,3, justo que esto, ¿eh? Esto es la recta, ¿ven? Entonces yo quiero entenderlo. ¿Será que esto es una función par? ¿Será que es impar? Entonces tengo que definir qué significa ser par. ¿Bien? Entonces por acá, f como función, ¿cierto? Lo voy a llamar que tiene cierto dominio ya. Su dominio puede ser un conjunto que está en los reales hacia los reales, ¿verdad? Bueno, en este caso el dominio es todo la recta, ¿verdad? Entonces la f va, entonces en este caso d igual a r, ¿ve? Entonces la pregunta, ¿cuándo esta función es par? Es par. Y el concepto matemático es así, miren, ¿ve? Lo que está diciendo aquí, miren. Cuando ustedes tienen la f y la afectan de un signo el opuesto, es lo que dice, entonces no importa el signo, simplemente ese signo es ignorado de alguna forma por la función. Y esto debe ser válido, en este caso, para cualquier x en el D, ¿no? En donde tiene que estar. Y tiene que tener sentido que el menos x también debe estar. Para que tenga sentido, ¿cierto? Porque lo evalúas y lo tienes que evaluar. ¿Bien? Voy con el ejemplo, miren, de esta simple recta. Voy a cambiar de color un poquito a ver si logro aquí. Aquí. Voy a mirar esta función. Bien simple, ¿cierto? Y quiero ver si es par o impar. ¿Ve? ¿Sí? Es lo que quiero. ¿Sí? Entonces, ¿cómo verifico esto? Recuerden que este es como si fuera mi f, ¿ve? Mi f de x. Sí, porque solo todo lo que depende de x. Entonces, este es mi f de x. Bien. Entonces, ¿cuánto vale f de x? Obviamente aquí, miren. Lo reemplazo aquí. F de x vale, en este caso, 3x más 3, ¿verdad? Bien. Es por un lado. La pregunta, ¿cuánto vale f menos x? Hago lo mismo. Lo que estoy cambiando x por menos x. Entonces sería 3 por menos x, ¿verdad? Porque estoy cambiando x por menos x, ¿eh?
lo que estoy haciendo, ¿eh? Más 3. ¿Y esto cuánto es esta cuentita básica? Es menos 3x, ¿cierto? La multiplicación aquí. Más 3. Y ustedes se hacen la pregunta aquí. ¿Esta expresión es igual a esa expresión o no? ¿Qué dicen ustedes? Déjenme resaltarlo aquí, el signo de aquí es menos, ¿verdad? Claramente, solo, miren, este es válido, o sea, estas dos cantidades son iguales cuando, solo son iguales, solo cuando x igual a cero, ¿verdad? Porque cuando x vale cero, cero acá sería 3 igual a 3. Pero en otros puntos son diferentes, ¿no es cierto? Porque esto de acá coincide con eso, no hay problema. Pero menos 3x no es igual a 3x para x diferente de cero, ¿cierto? Para x diferente de cero, esa cantidad es diferente. ¿Ven? Entonces, eso es el hecho, digamos, de que es una función que lo que está acá no es función par. O sea, esto no es par. Entonces voy a usar otra pizarrita para que vean. ¿Dónde? El lazo, no. Aquí, creo. Como mencionar otra pizarra, a ver. Elegir esto. Quiero elegir otro. Ah, aquí está. Otra pizarrita, ¿no? Página 2. Ahora me pasé a una nueva página, ¿sí? ¿Se visualiza la nueva? Sí, Ya. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando con la recta? Mira, algo interesante geométricamente, mira. Decís algebraicamente por qué no era par esa función. Entonces, tenía que ver con esto, miren. Con esto. Esto era que pasaba por 3, ¿verdad? Ahí. Bien. Entonces, lo que pasa con esto es lo siguiente, mira. Yo me voy a dar un numerito, más se entiende a veces con numerito. Por ejemplo, aquí, un número aleatorio aquí. No sé, uno, eh, por ejemplo, 2. ¿Sí? 2 ahí. Aquí está el 2 y tengo que elegir el menos 2, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, miren, algo interesante aquí, miren. Cuando eliges 2, ¿cuánto es f en 2? Miren? F en 2. Recuerden que mi f era 3x más 3, ¿verdad? Mi función lineal de la recta. En f en 2 reemplazo. Lo que está diciendo es que en lugar de x lo reemplazo por 2. Sería 2 por 3, sería 3 por 2 o lo mismo, más 3, ¿verdad? Es lo que hice, solo reemplacé aquí. Entonces, ¿esto cuánto es? Sería 6 más 3, sería 9. ¿Sí? ¿Y cuánto vale f en menos 2? Porque tengo que ver qué pasa con ese menos si afectó o no la función. Eso es lo que está diciendo. Y hago lo mismo. En lugar de 2, cambio por menos 2. Sería 3 por menos 2 más 3, ¿verdad? ¿Cuánto es esto de aquí? Obviamente es menos 6 más 3. O sea, es igual a menos 3. Entonces, miren aquí. Ven. ¿Qué es lo que pasó? Estos son diferentes. O sea, basta que falle un valorcito. Eso deja de ser que esta función no es par. No es par. ¿Sí? Eso es lo interesante, ¿eh? Entonces, geométricamente, para visualizar, para no hacer algebraicamente, ¿cómo uno puede visualizar? Mirando el gráfico,
decidir si es par o impar. Entonces, miren acá algo interesante, miren. Si ustedes miran acá, en este nivel, voy a hacer de otro color. Déjenme elegir otro color aquí. No, el color era aquí, ¿no? Ahí. Voy a elegir otro color aquí. Miren en este nivel, solo para que vean, me voy a centrar en este nivel aquí. Voy a elegir un pincel muy grueso. Ahí. Se cambió de color de nuevo. Ahí. Miren en este nivel, ¿sí? Céntrese en esta partecita nomás, del 3 hacia arriba, ¿sí? Del 3 hacia arriba. Bien, entonces miren lo siguiente, para que sea par esta función, lo que está diciendo que el positivo que yo veo con el negativo que está por acá más o menos, deben tener la misma imagen, pero mira lo que estoy mirando hacia arriba. Entonces lo que estoy aquí por acá, aquí me salió 9, ¿verdad? Miren, en 2 me salió más o menos 9 por acá, 9 por acá, ahí aproximadamente. Entonces lo que está acá tiene que reflejarse en la parte de acá. O sea, la parte del gráfico de la función debería tener lo que tiene acá, este pedacito acá, debería reflejarse para acá, reflejarse para acá. ¿Por qué? Porque en el 2 y en el -2 tiene que tener la misma altura, ¿se dan cuenta? Entonces, pero esto de acá, el gráfico que está aquí, no se puso para acá, pues, sino bajó, que es la recta, ¿verdad? Entonces, eso geométricamente hace que inmediatamente ustedes visualicen que esa función no es par, ¿sí? No es par. No sé si tienen alguna pregunta respecto a al concepto geométrico, lo que significa par. Si no, puedo explicar con otro ejemplo, no sé. Ustedes me dicen, a ver. Esa sería la forma de comprobar si es par o no par. Claro, La forma geométricamente eso y analíticamente es esto de aquí. analíticamente ya. Es Ya, esto de ok. aquí, ¿ve? Eh, Analíticamente es eso, ¿no? Que el signo no afecte, pero debe ser para todo X en el dominio ahí. En ese caso, el dominio como es recta, es todo R. Esto es importantísimo, ¿eh? Porque puede haber que algunos puntos sí lo cumplen, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, la función, el único que cumple es cuando es cero, ¿eh? Porque mire, f en cero, obviamente, vale 3, ¿cierto? ¿Y cuánto vale f en -0? Que es lo mismo, ¿no? 0 por -0 también vale 3, ¿ves? Pero solo cumple cuando es cero, pero tiene que cumplir para todos los puntos del dominio. Ese es el detalle. Entonces, esta es la parte algebraica, que cuando son rectas es fácil verificar que cuando no se cumple, basta tomar un valor, cuando no se cumple, ¿sí? Cuando no se cumple. O sea, basta exhibir algún valor que yo exhibí, que es el 2, por ejemplo, y con el 2 y -2 falla. Entonces, basta con eso. Voy a mostrarle otro ejemplo a partir solo de la geometría, para que vean. Y ustedes me van a decir, a ver, si será par o no. Hago otro. No les voy a dar la fórmula, solo el gráfico, ¿verdad? El gráfico. Aquí coloco un pedacito de gráfico, ¿cierto? Y coloco especie de un cono aquí, mira. ¿Sí? Ustedes ya se acuerdan cuál es esta función. ¿Se acuerdan cómo se representa matemáticamente? Algunos que están recién saliendo casi de la universidad, a ver. ¿Qué fórmula representa esa?
esa función, ¿se acuerdan? La que tiene justo un cono, dependiente uno, aquí pendiente uno y aquí pendiente -1. ¿Sí? ¿Cómo se llama esa función? ¿Se acuerdan alguien por acá? La del valor absoluto. Eso, es el valor azul. Y representa así, ¿verdad? Se representa así. ¿Ven? Y esto por definición, después uno lo define, se llama función definida por tramos. O sea que tiene dos ramos, ¿verdad? Es sin valor absoluto, así, tal como está, cuando x mayor o igual a cero. ¿Bien? Y es menos x, ¿cierto? El negativo para x negativo. Y la definición del valor absoluto. Y esto también se llama función definida por tramos. Eso también les piden en su programa que este concepto, digamos, se entienda, digamos, como es con esa geometría, digamos, función definida por tramos. ¿Bien? Eso se llama función porque lo representas a través de dos formatos, ¿ve? O una regla de correspondencia o otra dependiendo de los casos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Será una función par o impar? Yo he definido solo par, ¿verdad? Entonces, vamos, ¿será una función par? Sí, profesor. Veamos. Entonces, geométricamente, ¿verdad? ¿No? Porque le decía, toman cualquier representante acá, toman acá, por ejemplo, 4 y tienen que mirar el opuesto, 4 menos 4, ¿cierto? Porque siempre es así. Él y su negativo, o puede ser el negativo y el opuesto, ¿cierto? Depende cómo uno lo vaya mirando el sistema. ¿Y qué es lo que ven acá, miren? Por ser esta simetría, ¿cierto? Todos llegan a la misma altura, tienen la misma altura, miren, ¿sí? Entonces, tanto el positivo como el negativo tienen una misma altura. Y en este caso, como es valor absoluto, ¿qué altura es? 4. Eso es lo que está pasando con esto. Entonces, geométricamente, para ser par, cada pedacito de gráfico tiene que estar reflejado una, una reflexión. Aquí hay una reflexión, ¿cierto? Con respecto al eje Y, ¿cierto? Con respecto al eje Y. ¿Sí? ¿Recuerdan que este es mi eje X acá? Y este es mi eje. Entonces, cada vez que hay una reflexión para nosotros que mantiene la misma proporcionalidad. O sea, si lo miro como área, tiene que ser la misma área. Si esta es una cierta área, debe tener la misma área. Eso es lo que tienen que geométricamente, simplemente. ¿Sí? Entonces, por eso que las rectas, digamos, ahora van a entender, digamos, ¿cierto? Que estas rectas que están inclinadas acá, no es por ese motivo, ¿eh? Porque esto no se reflejó acá, ¿ve? No se reflejó, ¿ve? Porque al reflejarse debería ser así por acá. Eso, ¿cierto? En cada proceso debe reflejarse. ¿Sí? Entonces, eso quiebra ser par. ¿Bien? Ahora voy a ir al concepto de impar. ¿Cómo se define matemáticamente? De nuevo, por ahí. F es impar. Y sé lo siguiente, ¿ve? ¿Recuerdan que colocaba el negativo, cierto? Ahora adivinen qué es lo que debe pasar. Es el menos afectado con eso. Miren, ¿sí? De nuevo lo mismo. Para todo X y menos X.
Ambos tienen que estar en su dominio de ley. Para que tenga sentido la parte algebraica aquí, ¿verdad? De nuevo, esta categoría de las rectas. ¿Será par? ¿Será impar? Disculpa, impar, ¿no? Porque par ya vimos que no es. Pero la misma recta, a ver, veamos. La misma recta, ¿eh? Estaba por acá, ¿verdad? Sí. Recuerden que este es f de x, que pasaba por el número 13, ¿verdad? Sería 3x más 3. Entonces yo voy a hacer esta cuentita, a ver, ¿qué es lo que pasa? Primero hago con el negativo, ¿eh? Con el negativo, ¿sí? Entonces esto de aquí es, estoy cambiando x por menos x, sería menos 3x más 3, ¿sí? Menos 3x más 3, ¿sí? Y por otro lado, esto ya lo tengo, ¿ve? Entonces miren, la pregunta de nuevo, ¿ve? Pero ahora tengo que mirar esto si es válido o no. Es válido o no. Entonces miren, esto ya lo calculé y ahora tengo que hacer, ver el negativo de esto. ¿Cuánto es el negativo de esto de aquí? Menos f de x. Simplemente a todo lo multiplico por menos, ¿verdad? Sería menos 3x menos 3, ¿sí? Lo que estoy haciendo es multiplicando por menos a todo. Es lo que estoy haciendo. Entonces, miren, van a comparar eso con eso, miren. ¿Son iguales o no son iguales? No, ¿verdad? Porque este es menos 3x menos 3 y este es menos 3x más 3. Entonces, esa función tampoco es impar, ¿sí? Tampoco es impar. Entonces, cuando falla, tienen que elegir algún numerito. Algún numerito. ¿Qué número pueden elegir aquí donde falle esta propiedad? ¿O qué valor de x pueden elegir? Recuerden que cuando se cumple tienen que verificar para todo, pero cuando no se cumple, basta exhibir algún numerito x que ustedes la pueden detectar. Entonces, visualmente, ¿qué x pueden elegir para que no, eso no sea válido? A ver. Recuerden que tienen que comparar eso, ¿eh? Esta cantidad que está acá, con su expresión correspondiente, y esta cantidad que está acá. Entonces, preguntarse, ¿qué numerito x debo elegir donde eso falle, la igualdad? Porque yo quiero mirar que esto no es verdad, ¿verdad? Eso es lo que quiero. Entonces, debo elegir algún x apropiado donde eso es falso. A ver, Felipe por ahí, Felipe Morales por ahí, que veo por acá el nombre. Sin temor a equivocarse, Felipe. Lo de bueno que, bueno, pregunta a Felipe, a lo mejor está durmiendo, ¿eh? ¿Eh? Ah, no, está despierto. No, el cero, profesor. ¿Ah? Cero, Cero podría ser, veamos, a ver. X igual cero. cero menos tres y... Ah, entonces aquí sería no, menos 3, ¿verdad? ¿sí? Exacto. Y el otro, 3, ¿verdad? Ujú. Y son diferentes, ¿ves? Son diferentes. O sea, esto falla. Entonces, ¿eso qué significa? Que inmediatamente f no es impar. O sea, esta f de la recta. No es impar. Algo interesante, ¿verdad? Mm. Pero aquí nos evidencia el y el opuesto. Entonces, elijamos un el y el opuesto, ¿cierto? Para que se entienda geométricamente. ¿Sí?
Porque en el cero estoy mirando esto, que es verdad lo que tú dices, ¿verdad? Disculpa, aquí, ¿sí? Que elegiste el cero, ¿cierto? Entonces, en uno salió 3 y en el otro menos 3, por eso que no coincidían, ¿no? Porque no tiene tanto el negativo como el positivo, ¿eh? Porque es el cero que no se movió. Demos otro valorcito, a ver. 2, por ejemplo, ¿verdad? 2 y menos 2. ¿Qué pasa aquí? Les voy a hacer otra pantallita para que se vea. Voy a replicar lo mismo, ¿cierto? Ahí. Estaba por acá. Que pasaba por 3, ¿verdad? Entonces vamos a elegir x igual 2, ¿cierto? Entonces tengo que hacerlo. ¿Cuánto vale con el negativo primero? ¿Sí? Recuerdan que f de x era 3x más 3, ¿verdad? Ahora voy a elegir el numerito para ver qué pasa con el gráfico. Es lo que quiero que se parezca mucho al par, pero en algún tipo de reflexión. Miren, f menos 2 sería menos 6 más 3. Sería menos 3, ¿verdad? Estoy reemplazando aquí. Cuando x vale menos 2, sería menos 6 más 3 menos 3. ¿Cuánto vale f en 2, cierto? 9. Eso, 6 9. Pero yo tengo que mirar que si realmente no afecta el signo, pero así, ¿cierto? Entonces esto vale, este lado derecho vale menos 9, ¿sí? Esto vale menos 9 y esto de aquí vale menos 3, ¿cierto? Entonces menos 3 son diferentes, ¿sí? Con menos 9. Por lo tanto, esto no se cumple, ¿cierto? No se cumple. Entonces, geométricamente lo que está diciendo es esto, mira. Ubico el 2 y el menos 2. ¿Sí? Cuando era menos 2, me salió negativo. ¿Cuánto me salió? Menos 2 menos 3. Hacia abajo, ¿verdad? Más o menos. Entonces debe ser un poquito más aquí el 2, aproximadamente ahí. Porque en menos 2 me salió menos 3. Se pasó hacia abajo. ¿Sí? Y el 2 me salió 9. De arriba. 9. Entonces la pregunta es, el opuesto de 1, mire esta escala que pasó. ¿Ve? El opuesto de 9 sería menos 9 por acá. Menos 9, pero el valor que me calculé es menos 3. ¿Sí? Entonces hay una geometría detrás de esto de aquí. O sea, el gráfico de alguna forma, ¿dónde debe reflejarse? Recuerdan que para el par era para acá, ¿verdad? Y para el impar, adivinen dónde. Tiene que reflejarse acá, en En el este eje cuadrante, X. en el tercer Ah, cuadrante. ese cuadro. Tercer cuadrante. O sea, tienen que hacer reflexión como tal, de alguna forma reflexión como tal, y después reflejar para acá. ¿Sí? Entonces, y eso es lo que no está pasando con esto. Por eso que falla esto de aquí. Bien. Eso es lo que pasa aquí. Entonces, ahora ya les exhibí un ejemplo donde no es ninguno. ¿Sí? No es ninguno. Entonces, la pregunta natural, ¿qué ejemplo ahora formalmente tiene un ejemplo? Ustedes me pueden decir. ¿Podría abrir un ejemplo donde es par y otro ejemplo donde es impar? ¿Qué es lo que queda, verdad? Porque estos no son. No son. ¿Bien? Entonces vamos aquí. De nuevo. Cualquier cosa me van interrumpiendo, ¿ah? Porque a veces con la pizarra es medio estrecho.
Vamos viendo que si puede. Creo que no. Las dos formas aquí. Eso es solo para hacer lo que la recta sea bonita, ¿no? Sí. Ah, aquí se me falló acá era, ¿no? Solo para que se vea bonito el gráfico, ¿no? Em, bien, lo voy a borrar y no los confundo. Entonces, miren, la pregunta es, entonces yo tengo que tener aquí, vean, miren, si ustedes tienen algún pedacito de gráfico, una F, para que sea par, tiene que ser como lo que le decía, reflejarse aquí, o sea, algo así, ¿eh? Eh, reflejarse así de alguna forma, ¿sí? ¿Ve? Es como hacer un espejo ahí, ¿verdad? Entonces, esto hace el rol del espejo ahí, para que se acuerden. Le voy a poner espejo. Entonces, esto tiene que ser reflejado así. ¿Bien? Eso para ser par. Y para ser impar, lo que decía, tiene que ver con el tercer cuadrado. Ah, déjame, de nuevo. Me falló, ¿no? No, para que salga bonito el segmento. Sí. Eso, de nuevo. eh, Para que salga bonito la recta, ¿no? ¿Bien? Bien. Bien. Ahora vuelvo a la... Bien. Y ahora para que sea impar, debe pasar así, miren. Eh, si yo tengo algún diseño así, ¿no? Una F. ¿Sí? Entonces lo que tienen que hacer más o menos así, ¿ves? Es como la par aquí, lo puse aquí, pero lo pueden poner como referencia nomás, porque este es cuando es par, y lo que deben hacer, reflejar para aquí, de alguna forma, ¿sí? 2 menos 2 positivo, esto de aquí tiene que ser reflejado aquí, miren, sí, algo así. Entonces esto de aquí tienen que de alguna forma reflejarlo para acá. O sea, ya no en el eje Y, sino en el eje X aquí, ¿sí? Eso es cuando es impar. Impar, ¿sí? Entonces ahora voy a mostrarle ejemplos para que vean que eso puede suceder. Otro pizarrito por acá. Por ejemplo, f de x igual la parábola, ¿cierto? Miren, lo voy de nuevo por acá. Me van diciendo si estoy haciendo muy rápido, puedo ir pausado, ¿no? No tengo No, problema. pero bien. Ok. Lápiz por acá, lápiz por acá, listo. Tengo la parábola, ¿cierto? Que ustedes ya lo conocen. Ahí. Entonces, miren, ¿se acuerdan que les decía, ve? Esto de acá se ha reflejado aquí, este pedacito. ¿Sí? Entonces, esto sería inmediatamente sin hacer ninguna cuenta, sería que esto es par. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sería par. Entonces, cuando es par, esa es la geometría que tienen que dominar. O sea, si se refleja al eje Y. ¿Sí? Entonces, eso sería par. Pero matemáticamente tienen que hacer esta cuentita, mira. Lo que decía, ¿no? F de menos X debe ser igual a F de X. O sea, no importa el signo que tú le colocas. Debe ser arbitrario donde el dominio. ¿Cuál es el dominio aquí? Esto es R. ¿Bien? Entonces, hagamos, mira. ¿Cuánto vale f de menos x? Veo la fórmula, es menos x al cuadrado, ¿cierto?
Pero como es al cuadrado, es lo mismo esto de aquí. ¿Y quién es esto de aquí? Es la f de x. ¿Ve? Entonces, eso es lo que se está cumpliendo. Que f del negativo, no importa, el signo se absorbió. Eso. Entonces, por lo tanto, esto es par. Es par. Simplemente así, ¿ve? Pero la parte algebraica es más o menos esta manipulación que tiene que ser genérico. ¿Sí? Bien, ahora le voy a mostrar un ejemplo de cuándo es impar, ¿verdad? Es lo que falta para en este contexto. Y adivinen cuál. Lo más simple posible para que nunca se olviden. Es este de aquí. Oh, X cubo. ¿Sí? ¿Cuál es el gráfico de X cubo? Miren, es esto bien. Siempre que usted ya lo conoce muy bien, ¿cierto? La cúbica. La cúbica acá. Perfecto. El gráfico bonito ahí. Y eso. La cúbica es así, más o menos, ¿cierto? Por acá sí, va así. Esta es la X cubo. F de X igual X cubo. ¿Sí? Miren, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Ve? El cero no ha sido reflejado, ¿cierto? Quedó fijo. Pero miren esto de aquí, vean. Este pedacito que está acá, miren, voy a hacer de otro color para que vean. Este pedacito que está acá. No elegí otro color. Ok. Este pedacito que está acá. Ha hecho así, miren. Lo reflejan primero acá. Visualmente lo voy a poner así. Punteadito para que es la primera reflexión, ¿cierto? Reflejan acá y después hacen otra reflexión. Y aparece aquí de otro color, lo voy a colocar así. A ver si puedo elegir otro color aquí. Verde. Lo reflejo esto de acá y lo reflejo aquí. Bien. Entonces, cuando eso pasa y puedo reflejarlo continuamente, que es lo que ven aquí, entonces eso es impar. ¿Sí? Entonces, para que vean visualmente que algo que mira en primer cuadrante tiene que reflejarse con el tercer cuadrante. Aquí, tercer cuadrante. Eso es lo que tienen que visualizar, ¿sí? Y esto es lo que pasa con esta función, ¿ves? Y ahora, como geométricamente me ayudó para entender, ¿cierto? La impar, simplemente tengo que verificar, a ver. ¿Cuánto vale f de menos x? Vale menos x al cubo, ¿verdad? Por la forma que tiene. Como es impar, este es menos x cubo. ¿Pero quién es esto? X cubo es f de x, miren. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Miren. Empecé con menos x y terminé menos f de x. Entonces, lo que estoy demostrando es esto, miren. Por lo tanto, f de menos x sí afectó, digo, el negativo. ¿Ve? Entonces, esta cuenta, como es genérico, en R, entonces significa que esta función sí es impar. Impar. ¿Sí? Es impar. Entonces, solo para complementar, miren, voy a hacer algo visual nomás para que vean. A ver, y ustedes me van a decir, a ver, cuál es par, cuál es impar. ¿Ve? Simplemente voy a hacer un pequeño diseño aquí. Mm. Voy a poner un pedacito de parábola acá. Voy a poner aquí una recta aquí. Este es el eje X, ¿cierto?
Elegir. ¿Estamos? Y voy a poner, miren, estoy definiendo una función por tramos, ¿verdad? De aquí para aquí un pedacito de parábola y aquí para acá una recta. Solo ese pedacito. ¿Es par o impar? Voy a poner aquí para que ustedes pongan par, para que sea impar. Y tercera opción, ninguna, ¿verdad? Ni par, ni impar. Es. ¿Qué me pueden decir? ¿Será par? Tienen que hacer ese ejercicio geométrico, ¿se acuerdan? Ese color verde, para que sea par, ¿dónde tiene que estar reflejado? En el segundo cuadrante. El segundo, pero no hay nada de gráfico, ¿se dan cuenta? No. ¿Sí? Porque el verdecito solo es hasta acá. Entonces, para que sea esto, tiene que haber sido así algo por acá, ¿verdad? Lo reflejo acá, debería ser haber sido así, ¿sí? Este pedazo, y acá debe haber sido así. Mira. Entonces acá es, entonces aquí no es par, ¿cierto? Aquí tenemos ya esto, no es par. Y será impar, tercer cuadrante. ¿Tiene algo pedacito de gráfico acá? No tiene, ¿verdad? No. No tiene. Entonces tampoco impar, ¿ve? Entonces simplemente ustedes marcarían así, ¿ve? Entonces, objetos como eso yo también voy a incorporar en su material para que con visualmente ustedes bien dominen así, ¿les parece? Para que sea, no sea muy matemático como tal, sino que entiendan el concepto, ¿sí? Y así le puedo ir otro ejemplo, por ejemplo, aquí los dejo como especie de tarea ahí. Algo le voy a poner así. Le voy a hacer caer un poquito, a ver. Ahí. Le voy a poner lo mismo así. Y lo voy a poner así. Em, color aquí. Ahí. ¿Bien? En la recta acá y este pedacito aquí. ¿Es par o impar? Obviamente no es par, ¿verdad? Porque Impar. no está reflejado, ¿eh? No es par, ¿verdad? No es par. ¿Es impar? ¿Qué dicen ustedes? Pareciera porque está reflejado en el tercer cuadrante, pero no sé si es una curva con una recta precisamente. Sabes que el primer tramo de la curva es distinto Ya, al tercer. este es recta, Claro, es ¿cierto? diferente. Este es recta, ¿sí? Es la misma recta, Pero ¿sí? la curva cambia. Pero la curva le he puesto a propósito al otro lado, ¿se dan cuenta? Sí. ¿Sí? Porque tengo que, esto recuerden que tienen que reflejarlo acá, ¿sí? Porque ese es el ejercicio, ¿verdad? Que lo reflejara como idealmente debería ser así, y después lo tengo que hacer así, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y después esto de aquí sería así, ¿cierto? ¿Sí? Entonces debería ser al otro lado, ¿eh? Una trampita que les puse, ¿eh? Debería ser así. Y después la recta, ¿cierto? Entonces casi estaba, ¿eh? Entonces tampoco es impar, ¿sí? Pero debería ser preciso esto, ¿verdad? Que justamente
esté bien diseñada la curva. Por eso que lo hice a propósito así, ¿ves? Curvado así, ¿sí? Curvado acá y recto, ¿eh? Pero ya se dieron cuenta que visualmente, si uno ve el gráfico, ya detectaron, ¿cierto? ¿Sí? Pero tienen que hacer ese ejercicio. Reflejan acá y otro refleja. O sea, reflejan y reflejan, ¿sí? Eso les ayuda un montón a visualizar esquemas de que cuál es y cuál no es, ¿sí? Entonces, al menos creo que hemos entendido lo que es par impar, ¿verdad? Eso. Y ahí ahora vamos por otro concepto. Creciente, ¿verdad? ¿Qué nos falta? ¿Cómo vamos con la hora? ¿Estamos bien? A ver. Ah, sí, estamos. F es creciente. Entonces, esto sí, ustedes ya se acuerdan porque tiene que ver con la geometría de justamente qué significa el mismo nombre. Eh, lo siento. Algo, un fenómeno que crece, ¿verdad? O sea, pero siempre mirado de izquierda a derecha, mira. Por ejemplo, aquí, mira. Yo he dibujado, por ejemplo, la recta, ¿verdad? Dibujé la recta por acá. Voy a poner acá otro color. Esa recta, ¿sí? Que pasaba por 3, ¿verdad? Esto era f de x, la recta, ¿no? El mismo ejemplo como antes, solo por simplicidad coloco el mismo, ¿ve? Entonces tienen que mirar de aquí para acá, ¿ve? ¿Qué es lo que está pasando con esto? Miren. Va en esto como especie de lo que dice crece, crece, ¿verdad? Es como mirar este fenómeno aquí, ¿sí? Entonces, el término geométrico tiene que ver más o menos con esa tendencia de crecer algo, porque empieza pequeño, pequeño y va así. Pero algo interesante aquí, mira, que viene aquí, ¿qué significa matemáticamente? Dice así lo siguiente. Si tú te das, aquí lo voy a explicar así. En la recta, yo tengo que ver, tiene que ver con una desigualdad, es así. ¿Ve? Uno fija dos números, por ejemplo, uno más pequeño que el otro. Porque en la recta uno puede fijar, ¿verdad? El A más pequeño que B. A más pequeño que B. No estoy diciendo que es positivo, nada, ¿ve? ¿Por qué? Porque el dominio de la recta siempre es todo R, ¿sí? Entonces su dominio es de menos infinito y un número positivamente grande, ¿ve? Todo R. Entonces yo puedo fijar siempre dos números, uno más chico que el otro. Y lo que tienen que ver con estos numeritos, ¿qué pasa con su imagen de cada uno? Matemáticamente lo pueden calcular, que es la bola. Entonces, si esta desigualdad empezaste que un número más pequeño, esta desigualdad preserva, preserva, ¿sí? Entonces, eso significa que la f es creciente, ¿sí? Por ejemplo, aquí, miren, eh, por ejemplo, dígame dos numeritos cualesquiera, por ejemplo, en A y en B, solo para que se entienda numéricamente. El A, no sé, por ejemplo, vamos con los positivos para que vean. 2 y el B, un más grande. 5, por ejemplo, ¿verdad? 2 es más chico que 5, ¿sí? Entonces aquí se cumple obviamente, se ha elegido A es menor que B, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con su imagen aquí? F en 2. ¿Cuánto vale F en 2 aquí? Sería 2 por 3 6, sería 9. ¿Bien? Y ahora, ¿cuánto vale F en 5? El otro. Sería 5 por 3 15 más 3 18. ¿Y qué es lo que pasa? Miren, que su imagen aún permanece con el mismo signo o desigualdad, digamos. Es más chico que F.
Entonces, miren, cuando eso es verdad, los numeritos solo sirven para visualizar, pero no es un argumento sólido para decir que esta función es creciente. ¿Sí? Entonces, la pregunta, ¿cómo es el argumento sólido? Yo debo dar elementos arbitrarios cualquiera. Miren. Eso es lo que voy a chequear aquí, para que vean cómo se argumenta eso. Entonces, vuelvo, retomo ya la parte algebraica, que es esto, ¿verdad? 3x más 3. ¿Bien? Voy a elegir dos elementos cualquiera. Arbitrarios, ¿ve? No numeritos, mira. Con A, B en R. Son lo que estoy diciendo, dos números reales cualquiera, donde uno es más chico que el otro. Entonces calculo, ¿cuánto vale f de A? F de A. Yo sé que vale 3A más 3, ¿cierto? ¿Cuánto vale f de B? Sería 3B más 3, ¿sí? La pregunta es, ¿qué tengo que hacer? ¿Será que, porque esto es mi información, ¿será que las imágenes, esto es más chico que eso? Eso es lo que tienen que verificar, ¿ve? Entonces, lo hacemos así. Recuerden que partí de esto. Entonces, ¿qué es lo que me falta aquí? Mira, le das la forma, mira. ¿Qué es lo que debo hacer? Lo multiplico ambos por 3. Pues, como yo multiplico un número por 3, el 3 es positivo, entonces no afecta la desigualdad. Sería 3A más chico que... Lo único que he multiplicado por 3 ambos desigualdad, ¿verdad? Eso es lo que he hecho. No afectó la desigualdad porque el 3 es positivo. Ahí usan una propiedad muy particular que ustedes ya conocen, que las desigualdades en los números reales, cuando yo lo multiplico por una cantidad positiva, no afecta. ¿Ve? Entonces, esto implica es esto, ¿ve? A partir de acá puedo inducir esto. ¿Y ahora qué es lo que hago, ve? Le sumo un 3 a ambos lados. Es otra propiedad, ¿verdad? Que cuando yo sumo a ambos lados no afecta también. Entonces le sumo la constante que aparece ahí. Y le sumo a ambos lados, ¿no? ¿Vieron que lo que sumé ahí es importante que visualicen aquí? Sumé a ambos la misma cantidad, la misma cantidad. ¿Y quién es esto? Miren. Ahora veo es esto, es f de A. Y veo esta desigualdad prevalece, ¿ve? F de B. Entonces, esa es lo que estoy verificando lo siguiente. ¿Ve? Partí de uno más chico que el otro y demostré que sus imágenes genéricamente, miren, prevalecen signo. O sea, la misma desigualdad. Eso es importante que no se cambie la desigualdad. Cuando esto sucede, se dice que esto es creciente. Creciente. ¿Sí? Y geométricamente lo que ustedes estaban visualizando, ¿verdad? Y geométricamente es eso. ¿Ya? Entonces la pregunta, ¿qué es decreciente? Lo único que voy a definir decreciente es, si te das un número uno más chico que el otro, la desigualdad se invierte. Lo único que aquí vamos a ver. Dice esto exactamente lo que quiero escribir. Entonces, f es decreciente. O sea, si tú empiezas con un número más pequeño, pues ¿qué es lo que debe pasar con sus imágenes? Se invierte. Eso es lo que tienes que verificar. Entonces, para todo AB en el dominio del F, tal que uno es más chico que el otro, debes demostrar que tus imágenes se invierten. Eso significa ser decreciente. ¿Sí? Entonces, miren, ¿cómo sería el ejemplo de ser decreciente? A ver, sería un ejemplo ya diferente acá. Tengo que cambiar del ejemplo, ¿ya? Le voy a poner aquí algo así. Una que pase por origen simplemente. Le voy a poner f de x
Una recta que pase por el origen, pero inclinación negativa, ¿verdad? Menos 2x, por ejemplo. Miren lo que está bajando, ¿ves? En el sentido geométrico, algo baja, 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 significa que es decreciente. Pero tengo que verificarlo esto, ¿eh? Vamos haciendo la cuentita rápida que es fácil. Ah, ¿qué dice? Me doy genéricamente dos números cualesquiera. ¿Ven? Entonces sea esto. Esa es mi hipótesis, ¿ven? Entonces, ¿qué es lo que hace, ve? Recuerden que yo tengo que ver, esto es como una ayuda de ustedes. ¿Cuánto vale f de a genéricamente? F de a, lo que estoy cambiando x por a, ¿verdad? Sería menos 2a. Y también lo puedo calcular cuánto vale f de b, ¿cierto? F de b vale menos 2b. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Te está haciendo como una guía, ve. Aquí está el a, pero yo no quiero a, sino quiero menos 2a, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Multiplicas por ¿cuánto? Por menos 2. Aquí multiplicas por menos 2, ¿verdad? ¿Sí? Al multiplicar por menos 2, ¿se acuerdan? Cuando ustedes multiplican por un negativo, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con la desigualdad? Se invierte el signo. Eso, ¿cierto? Exactamente. Bien. Esto es la propiedad de los números, ¿verdad? ¿Y esto quién es al final? Es f de a. Es f de a. Se invirtió, ¿verdad? Es más grande que f de b. Entonces esto significa que esto de acá es creciente. Decreciente. Decreciente. ¿Sí? Entonces, geométricamente ustedes ven que algo baja, baja, pero en forma estricta, porque son estrictas estas desigualdades. ¿Sí? Hay un concepto que no los quiero confundir, pero aquí a veces aparece mayor igual, cosas, a veces llaman no creciente, no decreciente, pero es como una especie de un trabalenguas ahí, ¿cierto? Pero lo que quiero que es este concepto creciente y decreciente en el sentido estricto a veces se le llama así. Pero podría parecer algo así, miren, que no está de más eh, reforzar esto un poquito, que podría ser, ¿ve? Algo que decrece, decrece y se forma constante. Constante. Después decrece, decrece, se forma constante. Que podría hacer fenómenos así, ¿verdad? Constante. ¿Ve? Entonces aquí las desigualdades no son estrictas, ¿se dan cuenta? ¿Ve? ¿Bien? Entonces puede pasar esos fenómenos también. ¿Bien? Entonces ahí tienen, aparecen las cosas, no creciente, no decreciente por las desigualdades que aparecen por ahí. ¿Sí? Pero solo para que, como mencionan. Entonces ya hemos repasado dos conceptos interesantes, o cuatro conceptos, lo que par, impar, creciente y decreciente, ¿sí? Y función definida por tramos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la función definida por tramos? Cuando son pedacitos simplemente, ¿no? Creo que- Eh, y ahora viene esta categoría que ya nos queda poco, solo para que vean importante lo que al inicio partí, ¿verdad? La parábola. La parábola, ¿sí? Entonces, al final es como entender la recta. Si yo entiendo la recta de alguna forma, es como entender casi la parábola. ¿Ve? Pero aquí viene una cosa interesante. Pero voy a mencionar la parábola, pero en el contexto de función, ¿sí? Para entender cómo función. ¿A qué me refiero en el contexto de función? Mire? Porque las parábolas tienen esta característica que les mencioné al inicio. Podría ser, por ejemplo, así, una parábola así. Pero esto es el eje X que había puesto, el eje Y. ¿Sí? Esto es función, pero si lo expreso de esta forma, miren, la parábola que también se llaman parábolas, en lugar de mirarlo acá, lo puedo mirar así. ¿Sí? No sé si alguna vez han visto ese tipo de geometría ahí, una parábola así, pero en ese sentido.
¿sí? Esto también se llama parábola, esto es parábola también, pero si lo miro en esta forma, este es X, ahí. Entonces, esto no sería función, ¿ves? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto no es función como tal. Pero a pesar de ser parábola como tal, es de interés, digamos, como parábola, como estructura, pero como función son como estas categorías. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo yo entiendo la parábola, pero como función en este contexto? ¿Sí? Entonces, por el momento, esto de acá lo vamos a descartar por el momento, pero sí se puede estudiar matemáticamente este tipo de parábola. ¿Sí? Porque esto sería su vértice y por acá su foco que les decía, ¿verdad? Y acá también, su vértice y tiene su foco. ¿Sí? Lo que pasa es que como función, tal como está, este sí es función, y esta no es función. ¿Ve? Entonces, es la única diferencia entre el concepto ya de función. ¿Ve? Pero como parábola, ambos son de interés. ¿Sí? Ambos son de interés. ¿Ve? Entonces, en este tiempito que me queda, ¿cierto? Un poquito me queda de aquí, al menos para la parte introductoria, que es lo siguiente. ¿Ve? Entonces, miren aquí lo siguiente. Yo había puesto así, ¿verdad? Igual x cuadrado, ¿sí? Al inicio, ¿se acuerdan? X cuadrado. ¿Sí? Y aquí algo interesante que aparece aquí, miren. Ese es cuando está en el origen, les había dicho. ¿Bien? En el origen. ¿Bien? Entonces no me estoy preocupando de la abertura. Recuerden que hay una abertura por aquí, qué tan angosta, qué tan ancha. Bien. Entonces aquí viene lo siguiente, miren. Entonces, el vértice acá, aquí hay un vértice, justo es el 0, 0. Bien. Justo el 0, 0. Pero la pregunta es, por ejemplo, viene por acá, otra parábola aquí. Entonces, la manera de trasladar una parábola puede ser hacia arriba, ¿cierto? Hacia arriba. Manteniendo el mismo signo, puede ser hacia abajo. Miren lo único que estoy trasladando, ¿verdad? El origen le he pasado a una cierta cantidad positiva. Imaginemos, no sé, que esto vale, no sé, 2. Y esto vale -2. ¿Bien? Entonces yo le he trasladado tanto al 2 y al -2. ¿Bien? Manteniendo esta misma estructura, solo. ¿Ve? Entonces, la pregunta era, ¿cierto? ¿Cuál es el vértice A, miren, en este caso? Entonces aquí el vértice se ha transformado, ¿verdad? ¿Qué ecuación tiene su vértice ahí? ¿O qué coordenadas? Recuerden que este es mi eje X y mi eje Y, ¿verdad? Ahí. Entonces esto de acá sería 0, ¿cierto? Porque esto justo está en el eje Y. Entonces sería 0,2 en ese caso. Acá sería, el vértice sería 0,0 en X menos 2 sería. Menos 2. ¿Sí? Entonces la pregunta es, digamos, ¿cómo debo escribirlo que tenga este vértice? Ese vértice aquí. ¿En dónde debo manipular? En términos de esta ecuación, porque tengo que modificar, ¿verdad? Eso es lo que está detrás. ¿Sí? Recuerden que esta ecuación tiene su propio gráfico que pasa por el origen. Esto de aquí. Y esto de acá he trasladado la misma figurita, pero se ha trasladado 2 unidades hacia arriba o 2 unidades a la parte de abajo. Entonces la pregunta es, ¿dónde se debe modificar esta función para que represente tanto lo de arriba como lo de abajo? No en forma simultánea, sino por separado, obviamente.
De tal manera que me refleje estos vértices, ¿sí? Estos vértices que están aquí, ¿no? Entonces, ¿dónde debo modificar? ¿Qué dicen ustedes? Se parece mucho a la recta, ¿verdad? Mira, para que hagan una parecida. Igual mx. ¿Cierto? Se parece mucho, ¿eh? Solo que aquí es potencia 1, aquí es como potencia 2, ¿se dan cuenta? Y después hacían igual mx más una traslación, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cómo harían para la parábola? Algo bien parecido, ¿no? Es lo que uno motiva en principio, ¿no? Pues, ¿cómo sería la modificación? Algo bien parecido podría ser, ¿no? ¿Que sumar dos o restarle dos? ¿O no? Claro, pero uno lo puede poner así en principio, ¿verdad? Exactamente, ¿cierto? Porque cuando x vale 0, pasa por 2, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Exactamente. Es- Depende de lo que tú quieras. Entonces sería más 2. ¿Cuál sería? Entonces aquí tienes así, ¿no? Dos posibilidades, ¿cierto? X cuadrado más 2. O la otra posibilidad, x cuadrado menos 2. Y simplemente lo reemplazas cuando x vale 0, ¿cierto? Sería esto representa la de acá. Cuando x vale 0, representa aquí. Entonces, es una manera de mirarlo acá, pero matemáticamente casi nunca lo presentan así. Entonces lo presentan así, miren. Es solo una cuestión de, en lugar de eso de acá, lo colocan así. Lo pasan al otro lado. Por ejemplo, esto de aquí. Menos 2 sería más 2. ¿Ahí? Y esto lo dejan así. Entonces, ¿para qué lo representan aquí? Mira. Porque recuerdan que yo lo coloqué con estas coordenadas, mira. 0, algo. Entonces, ¿dónde debo aparecer el 0? Entonces, esto de acá lo reescribo. La forma de presentarlo. Lo pongo así. Y menos 2. Porque menos por menos da más, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en el lado izquierdo lo escribí de esa forma. Y en el lado derecho lo escribo así. X. Yo sé que el 0 no afecta nada, pero lo voy a escribir así. Mira. ¿Sí? ¿Para qué lo escribí de esa forma? Miren, para que aparezca, mira. Este 0 representa al 0 que está ahí. Y este menos 2 representa a la segunda coordenada. ¿Eh? Y la forma de escribir eso, porque antes representaba el elemento importante de una parábola, era la pendiente. Aquí el elemento importante quiero que se refleje el vértice. Y la forma de escribir el vértice es eso de aquí. Bien. Solo para esta ecuación muy clásica, la representación sería así. Y como hay dos parámetros, ¿verdad? Se coloca así en matemática. Y menos k igual. Aquí hay una escala, que lo puedo poner así. Y ustedes ya se van a acordar por qué se pone un numerito p aquí, o c, depende. X menos, y esto otro parámetro, lo llamo aquí, al cuadrado. Pero ecuaciones de ese tipo es la ecuación de la parábola. Y el vértice es de la forma, se coloca la componente que acompaña X, es el H, y la segunda componente es el K. ¿Sí? Eso es lo que está de trasfondo, esas traslaciones. Y ahora, ¿quién es esto de aquí? Miren, esto tiene que ver, el P tiene que ver con el foco que les decía. Entonces, solo estoy haciendo una introducción por el tiempo nomás, que yo creo que no me va a alcanzar. Solo para que la próxima clase que nos juntemos el sábado, ¿verdad? Para que quede más o menos la temática, que alguien que pueda avanzar sería genial. Pero es solo para el preámbulo, ¿no? ¿Ve? Entonces, miran aquí.
Entonces, en la próxima clase vamos a hacer algo así, ¿ves? Entender cómo se generó esa ecuación, que podría ser por acá. Voy a poner por aquí. Este es el eje X, el eje Y. Aquí yo usé un parámetro H, ¿verdad? Es un cierto numerito ahí. Lo estoy poniendo en positivo solo para visualizarlo. Y la otra componente del vértice es el K. Este es el vértice que yo quiero. Y que tenga alguna abertura hacia arriba o hacia abajo. Lo voy a suponer que sea hacia arriba. Ahí. Que pase por ese puntito. Y aquí hay un foco, miren. Que yo lo mencioné un foco aquí. Un foco. ¿Sí? Entonces, esa cantidad que yo le puse así. Y menos este numerito K. El I con I, ¿ve? ¿Se dan cuenta? El I trabaja con la componente K. Y aquí hay una escala. ¿Cuánto está ensanchada la parábola? ¿Cierto? O de angostura, digamos, ¿eh? Que mide este numerito aquí. Y aquí es X menos su coordenada correspondiente. Ahí. Y esto es el que va elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto de acá, esto tiene que ver con P, es la cantidad más o menos representa al foco. ¿Ven? Pero eso tiene que ver con esto, con esta cosita de aquí. Entonces, en la próxima clase vamos a ver que aquí hay una distancia acá, y esa misma distancia uno lo va a replicar acá, alguna distancia por acá. Esta es una recta paralela a esto de acá. Y esto se llama directriz. Una directriz. Solo estoy dejando en énfasis los temas que vamos a ver. La directriz. Entonces, la importancia de la directriz, que es la proporción, esta misma proporción que está acá, está reflejada aquí. Y esto tiene que ver con este numerito P, que es exactamente como esa distancia. ¿Sí? Entonces, el ser positivo o negativo, vamos a ver que se ubica o hacia arriba o hacia abajo, dependiendo. ¿Sí? Pero esto es importante, que toda esta cantidad en el fondo, cuando P positivo, significa que se abre hacia arriba, en algún sentido. Y cuando P negativo, se abre hacia abajo. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Y por qué aparece ese numerito 4 veces? ¿Eh? 4 veces aparece por una cuentita que en el fondo lo que dice la definición de la parábola dice lo siguiente, mira. Todo puntito que ubique en cualquier parte de la parábola cumple esta propiedad, dice, que la distancia del punto a la directriz, miren, aquí hay una distancia, debe ser igual la distancia de este punto a su foco. Entonces, esto lo llaman D1, déjenme solo con esto, D1 acá, y aquí una distancia de 2. Entonces, yo tomo un punto genérico aquí, de la distancia del punto P al foco, debe ser exactamente la misma distancia. El mismo instante. Entonces, matemáticamente significa así, que cuando eso comparten, un punto genérico cualquiera, con su directriz, debe ser igual del punto P, la distancia, al foco. Esa es la definición del elemento geométrico que es la parábola. Entonces, y esta definición geométrica, vamos a ver que exactamente llegamos a esta ecuación. ¿Sí? Pero eso voy a explicar en la próxima clase, ¿les parece? Porque ya se nos acabó el tiempo, no los quiero quitar más. No sé si tienen alguna pregunta. Voy a dejar de grabar para que no, algún comentario, digamos. Pausar grabación. Creo que detener grabación, ¿verdad? Creo que es lo más recomendable.